Señor, te damos gracias, Jesús, por tu palabra, porque tu palabra es luz, Señor, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Oh, Señor, llénanos de tu palabra en esta tarde, Jesús. Que salgamos, Señor, alimentados de ti, Señor, con más fe, Señor. Trae a nuestras mentes, Señor, luz, Señor, a nuestros corazones, Señor, a nuestras almas. Que tu presencia esté con nosotros, Jesús. Amén. Bien, yo creo que voy a hacer, no sé qué tiempo me va a llevar. Tengo aquí muchas hojas, pero no creo que... Pero bueno, vamos a ver. Yo quisiera hablar sobre la palabra de Dios con el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Está mal? ¿Sí? ¿Sí? Pues con el poder del Espíritu Santo. Y primeramente quisiera decir que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, y Adán y Eva, como sabemos, cometieron pecado, desobedecieron a Dios, y la naturaleza de iniquidad entró en el corazón del hombre. Y la verdad que fue un caos cuando pasó eso. Pues entró en el corazón y en el alma del hombre mucha confusión. Entró en el hombre una distorsión de lo que es Dios. La gente antiguamente se acercaba con sacrificios y se volvieron, en cierta manera, gente pues, religiosa. Hacían sacrificios para acercarse a Dios, pero no tenían una relación personal con el Dios vivo. Y la naturaleza de pecado entró en el hombre y el espíritu de engaño entró dentro del hombre. La Biblia enseña en Jeremías, capítulo creo que 17 o por ahí, que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, y de quién lo conocerá. En Efesios dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso dice, ¿no? O sea que nuestra naturaleza, en cierta manera, es engañosa. Y en la vida cristiana, Dios muchas veces nos arrincona y nos hace ver que la única verdadera luz y verdad es la palabra de Dios. Muchas veces, a lo mejor, nuestro espíritu y en nuestra alma no renovada, en nuestra mente no renovada, por eso dice renovados en el espíritu de vuestra mente, puede haber confusión, porque hemos dejado puertas abiertas al enemigo. O podemos dejar puertas abiertas de cualquier área, de hablar, de cualquier cosa. Y entonces, ya de por naturaleza que nosotros tenemos un espíritu de engaño, más las cosas que podemos abrir, entran mucho más engaño y entra mucha más confusión en nuestra alma. Y entonces sabemos cuál es la verdad, que es Jesucristo, sabemos cuál es la verdad, que es la palabra de Dios, pero nos cuesta a lo mejor constantemente diferenciar entre, no, a lo mejor no mucho, pero entre verdad y mentira, porque hay un espíritu de engaño en nosotros. Pero Dios nos enseña y nos quiere enseñar que la Biblia es la palabra de suya. La Biblia es la palabra que nos puede guiar. Y muchas veces, a lo mejor, por lo que sea, choca nuestro espíritu con la palabra de Dios porque no estamos renovados en áreas. Y entonces tenemos que, en cierta manera, nuestro espíritu ser un poquito sumiso y ser conquistado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. No quiero confundir a la gente, pero tenemos que ser conquistados por Dios. Tenemos que ser conquistados por el Espíritu Santo, no solamente en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra mente. La Biblia a lo mejor nos hace ver en el Salmo 23, dice, en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿verdad?
Y cuando hay valle de sombra y de muerte es que hay una atmósfera, se puede decir, no tenebrosa, pero un poco así, ¿no? Que no puedes diferenciar un poco dónde está la luz. ¿Dónde está la luz? Me acuerdo a lo mejor, a mí me costaba mucho, como lo sabéis, aunque ya hace tiempo que no lo veo, El Señor de los Anillos. Y Frodo pasaba por las ciénagas y el poder del anillo le estaba turbando, ¿no? Y le estaba confundiendo. Y pasaba por las ciénagas, se empezó a mirar, vio ahí una cara y ¡bum!, se cayó a la ciénaga y vio que había demonios en las ciénagas y le querían atraer para meterle dentro. Y muchas veces Dios nos lleva a momentos que la luz es esto, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Que no tenemos que confiar en nosotros mismos muchas veces porque a lo mejor en nosotros mismos no hay la luz que deseamos o ha pasado algo, ¿no? Yo llevo a lo mejor casi mucho tiempo, llevo con Dios y con muchas victorias, con muchas luchas, muchísimas luchas, ¿no? Pero Dios siempre me lleva, como dice, volved a las sendas antiguas, dice, paraos y preguntad dónde están las sendas antiguas, ¿verdad? Dice, y mirad, ¿no? ¿Dónde están las sendas antiguas? Y dice en el versículo, dice, y miré y no quise ir. Eso dice, y no quise ir. Y hay una lucha, ¿no? Entre querer hacer la voluntad de Dios. Porque dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. En cierta manera, que hay un enemigo dentro de nosotros que somos nosotros mismos. San Pablo le decía a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Y en cierta manera tenemos un enemigo que es Satanás, que hay huestes de maldad, demonios. Pero también tenemos otro enemigo que somos nosotros. Somos nosotros. Y no me extraña que a lo mejor la Biblia habla mucho de su palabra. La Biblia enseña en el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Y lumbrera mi camino. Cuando no dependes de ti y a lo mejor no te confías en ti mismo, porque sabes que a lo mejor en ti mismo no hay la luz que tú esperas, tienes que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios, ¿no? Tienes que ir a la palabra de Dios. Por eso la Biblia habla mucho que la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Qué bonito, ¿no? Que sea eficaz para nosotros, ¿verdad? Y toda es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y habla de las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones, ¿no? La palabra de Dios es como que penetra en ti, te conquista, ¿no? Y San Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cristianismo es que Cristo avance en nosotros, que Cristo conquiste nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, y Él sea el conquistador de nuestra vida, de nuestras vidas. Jesús. Por eso dice que el corazón es perverso y es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y eso en cierta manera a lo mejor es como cuando el pueblo de Israel, que salían de Egipto, salían del mundo y iban a Israel, y se chocaron con el mar. Y muchas veces yo creo que nos chocamos con un mar, yo por lo menos. Hay un mar que decimos, ¿cómo puedo yo pasar esto? Por detrás está el enemigo y por delante está el mar. ¿Cómo puedo yo pasar por esto? Y solamente yo creo que con el poder del Espíritu de Dios y la palabra de Dios podemos avanzar y que las aguas se puedan abrir, ¿no? Y podemos avanzar. Y bueno, como sabéis ya no sé ni por dónde voy ni nada, pero está bien, no pasa nada. Porque quiero hablar también un poquito de lo que yo siento
siento que tenemos que afianzarnos a esta palabra. Dice que su palabra es útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Y cuando estamos apegados a esta palabra, pues podemos ser engañados. Bueno, así, pero tenemos una guía, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y voy a ver una cosa, solamente una cosa. Cuando a lo mejor obedecemos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Yo he puesto aquí que caemos en una red. Caemos en una red, ¿no? Y decimos, ¿cómo podemos irnos de esta red? ¿Cómo podemos salir de esta red? La Biblia habla mucho de personas que entraron en la red. El rey David entró en una red. Y Dios les sacó de una red, les sacó de la red. Cuando ellos clamaron, dice, clama al Señor, clama al justo y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Y cuando estamos dentro de una red, ¿no? Me acuerdo cuando vi la película también del progreso del peregrino. Se creían que seguían a uno que estaba vestido de monje, de blanco, y le metían por un camino diferente al camino verdadero. Y entonces empezaron a hablar, creo que era Esperanza y Cristiano. Y dice, parece que este camino no me gusta mucho. Este camino, dice, nos aleja de la ciudad celestial. Y muchas veces, ¿no?, cuando a lo mejor elegimos un camino, ¿no?, que no es el verdadero, nos alejamos de la ciudad celestial. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿No? Vemos la ciudadanía celestial más lejos. De algo pasa, sí, siento a Dios, pero no sé qué pasa. Algo pasa, ¿no? Algo pasa, ¿no? Y Dios nos quiere deshacer de redes. Dios nos quiere deshacer, a lo mejor, de brumas, para que podamos ver bien el camino. La Biblia dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Pero su fin es camino de muerte. Y no solamente habla, yo creo, de la gente del mundo, sino también de los cristianos, yo creo. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida, ¿no? Y bueno, pues yo quería predicar sobre esto, ¿no? Y predicar sobre que hay un solo camino, que Cristo es el camino, que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra enseñanza. Y que cuando tengamos un problema vayamos a la palabra de Dios, a ver qué dice la palabra de Dios acerca de cualquier problema. Y San Pablo nos exhortaba, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿no? Y tenemos que, pues eso, que llenarnos de la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Cristo. La Biblia nos enseña mucho mejor de la palabra de Dios, que es como luz, que es como guía, que es como pan, que es como una espada, ¿no? Pero todo esto tiene que ser, para mí, yo opino así, acompañado por el Espíritu Santo de Dios. Porque si no, está seco esta palabra. Yo muchas veces a lo mejor comparto a personas, a lo mejor el kilo de amor, alguna vez comparto, no mucho, pero a lo mejor comparto algo de la palabra de Dios. Y le regalamos Biblias, ¿no? Biblias a una o dos personas. Y le digo, leen la palabra de Dios, y me dice, pues yo es que no me entero de lo que dice. Y cuando yo me acuerdo cuando yo entré en Betel, entré con 1.000 pesetas que me dejó mi madre, nada más. Las usé para comprarme la Biblia, y con esa Biblia fue la que Dios me tocó y me llenó, y bueno, fue una aventura con esa Biblia. Al final acabó con un amigo mío antiguo del barrio.
Y yo me acuerdo que al principio me aburría. Yo empezaba con Génesis capítulo 1 y yo no me enteraba. Y porque no tenía al autor de la Biblia, que era Cristo, dentro de mí. Pero cuando yo tuve el Espíritu Santo dentro de mi corazón, la Biblia saltaba. Me hablaba de una manera impresionante. Veía a Jesús haciendo los milagros y yo digo, esto es muy fuerte, ¿no? Parece que lo estaba viviendo y me metía dentro. Y yo le digo a las personas que a lo mejor, es que yo no siento nada a la hora de leer la Biblia, es que tú tienes que, como siempre, nacer de nuevo. Tú tienes que tener el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Y bueno, pues yo, lo que yo opino, ¿no? Que el Espíritu Santo con la palabra de Dios es dinamita pura. Cuando Jesús se le acercó a sus discípulos, dice, no os vayáis hasta que haya venido poder de lo alto sobre vosotros. Y ellos estaban esperando la visitación de la promesa de Jesús, ¿no? Estaban esperando la palabra. Y llegó la promesa, que fue el Espíritu Santo, cayó sobre ellos, ¿no? Y yo creo que el Espíritu Santo en nuestro corazón, con la palabra de Dios, es como dice la palabra de Dios, es como un martillo, es como fuego que te conquista a nuestro espíritu, nuestra alma, y va avanzando en ti. Va rompiendo cadenas, va abriendo jaulas. Y por eso tenemos que volver, como dice la Biblia, a las sendas antiguas. Bueno, no os quiero tampoco aburrir mucho. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Versículo 28, es cuando Jesús anda sobre el mar. Y vamos a leer un poquito el contexto de todo. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Imaginaos en el mar, en una barca, los discípulos solos, sin Jesús, y empiezan las olas a moverse de una manera fuerte, ¿no? Y temor empieza a entrar en sus corazones. Dice, oye, que nos vamos a ahogar, ¿no? Dice, porque el viento era contrario. Muchas veces vienen en el viento, es contrario a nuestras vidas, azota fuerte sobre nuestras vidas. Dice, pero a la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia es el tiempo de más oscuridad de la noche. Y yo no sé por qué muchas veces Cristo lo hace así, no tengo ni idea. Me imagino para forjar más nuestro carácter y ver y probarnos hasta dónde llega nuestra fe, yo creo. Dice, y a la cuarta vigilia, imaginaos todo oscuro, con las olas que subían, la barca que bueno, estaba, me imagino, y a punto de volcar la barca. Dice, pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Yo creo que ya ellos ya ni se acordaban de casi ya de Jesús. Porque dice que cuando vieron, dice que creían que era un fantasma. Imaginaos, hasta dónde a lo mejor podemos, en momentos de crisis, momentos oscuros, podemos incluso perder un poco la fe. Vieron a Jesús andar sobre el mar y dice, pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, madre mía, ya ni se acordaban de nada. ¿Hasta dónde podemos llegar, no? Nosotros, ¿no? Hasta, pues eso. Y estaban con el mismo Señor, ¿no? 3 años viviendo con Él.
Dice, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo. Dice, soy yo. Dice, no temáis. Y qué bonito, ¿no? Yo no sé por qué el Señor siempre permite tantas cosas, ¿no? Yo creo que para forjar nuestro carácter de fe, hasta dónde podemos llegar. Muchas veces a lo mejor llegamos pronto y nos sucumbimos, pero muchas veces a lo mejor aguantamos y no sabemos cuándo Jesús va a venir. Pero tenemos fe en nuestros corazones que va a venir, ¿no? Y dice, ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y él empezó, y dice que él saltó a la barca y empezó a andar sobre las aguas. Y yo puedo ver, ¿no?, que la palabra de Dios, ¿no?, que Cristo le dijo, ven. Y él se lanzó sobre las aguas y empezó a andar. Y yo creo que en nuestras vidas pasa igualito. Muchas veces andamos sobre las aguas, pero ya no dependemos ya de nosotros, dependemos de Él. Dependemos de su Espíritu sobre nosotros. Y vemos a lo mejor cosas que ni esperábamos. Y empezamos a andar sobre las aguas, algo sobrenatural. Y yo creo, ¿no?, que teniendo nuestra condición como la tenemos, ¿no?, que es engañosa, que Dios nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo, que es el Espíritu Santo, y muchas veces nos hace ver que solamente la palabra de Dios, siempre Dios que dice, como dice, yo no cambio, Él no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él nos va a llevar siempre al mismo camino que es su palabra. Es su palabra, que es el Espíritu Santo, que es confiar en Él, y un corazón sencillo y humilde delante de un Creador grande y poderoso, ¿no? Y yo creo que ya estoy terminando. Y muchas veces vienen tormentas a nuestras vidas, ¿no? Vienen en redes a nuestras vidas, vienen sombras a nuestras vidas, pero Cristo está ahí. Siempre está, siempre llega a tiempo, Yo no sé cómo lo hace, pero cuando decimos no podemos más, es un fantasma, ¿esto qué es? No, Jesús siempre llega a tiempo, Él está siempre ahí, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Vamos a terminar la historia y ya está. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y qué bonito, yo no es por nada, cuando andas diciendo, yo no sé, a lo mejor con tus luchas, ¿no? Pero Dios siempre pone algo en ti que es como un arma, una herramienta que te hace tocarle. La mujer que tocó el manto de Jesús no tenía nada, tenía una fe desesperada. Y dijo, si solamente tocar el manto seré salvo de este azote. Bartimeo, ¿cuál era su herramienta? Clamar. Imaginaos, estaba ciego y empezó a clamar, Jesús, hijo de David. Y aquí pasó igual, dice, no temáis, dice, yo soy. Y Jesús nos dice en esta tarde, ¿no?, a vosotros y a mí, yo soy el que soy, no he cambiado. Ves a las sendas antiguas, ves a la palabra de Dios, aunque todo tu ser en cierta manera diga lo contrario. Pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y vive conforme a la palabra de Dios. Y yo creo que ya voy a terminar. Solamente pues eso, que la palabra de Dios con el poder del Espíritu de Dios nos hace avanzar en medio de oscuridad, en medio de adversidad. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y muchas veces a lo mejor hay una tormenta grande y saltamos y nos mantenemos.
Pero nos mantenemos muchas veces por la misericordia de Dios, ¿no? Que su misericordia nos mantiene, pero también es porque empezamos a obedecerle, su palabra. Empezamos a aprender a obedecer su palabra. Dice la Biblia que también dice que el Señor pesa los espíritus. Muchas veces podemos estar engañados, ¿no? Pero Dios ve el corazón de nosotros que queremos acercarnos a Él. Y Él empieza a quitar la bruma. Él empieza a quitar las telarañas, ¿no? Y para que le podamos verle a Él, a Jesús. Y solamente, pues eso. Si podemos orar, ¿no? Podemos ponernos de pie. Los músicos, sí. Y yo, a lo mejor, si a lo mejor estás en tu mente, en tu corazón, confundido. Esto es real, esto no es real, Dios es real o no es real, ¿no? Dios se revela a nosotros en nuestro corazón. Dios es poderoso y grande, pero se revela por su Espíritu a nuestro corazón. Dios se va a presentar a ti como una persona, aquí estoy, no. Dios grande y poderoso quiere entrar dentro de ti, tu corazón, y quiere tener una comunión contigo. Y vamos a orar. Si tú tienes a lo mejor lo que yo acabo de decir, ponlo delante de Jesús. Y dile, Señor Jesús, quítame, Señor, cualquier confusión que pueda tener. Quítame, Señor, cualquier cosa que me hace no verte bien. Ayúdame a coger tu palabra, Señor, como ese hombre que peleó hasta que la espada estaba cogida a su mano. Señor, yo quiero orar, Señor, para que tú nos quites, Señor, todo lo que impide verte, Señor. Quita la niebla. Quita lo que no podemos verte, Jesús. Queremos verte con nuestro corazón y con nuestra mente también, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Libéranos, Señor. Libera, Señor. Y llénanos, Dios.